El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Que dice la Sagrada Escritura de la era venidera. Hoy vamos a completar. Ayer estuvimos viendo la interpretación y las escuelas de interpretación que hay acerca de esta revelación que se llama Apocalipsis. Es el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a mirar el autor de esta revelación. Vamos a mirar los destinatarios, vamos a mirar la fecha, vamos a mirar el propósito de esta revelación. En estos minutos que tenemos de parte del Señor, hagamos una oración. El Señor nos guiará por medio de su palabra para que todos conozcamos, estemos enterados, advertidos de lo que pronto viene a este mundo. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos. Te estamos rogando ahora, Rey Eterno, por tu gran misericordia, que nos llenes de tu paz, que tu bendición permanezca sobre cada uno de nosotros y de los que escuchen futuramente. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a esperar con esa paciencia que viene de tu Espíritu Santo aquello que no podemos todavía entender. Aliméntanos por medio de tu palabra y escríbela en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a que tu palabra sea medicina en cada hogar donde se escuche, para que las relaciones sean sanadas. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer los versículos que competen a lo que hoy vamos a mirar. Dice aquí en Apocalipsis 1, versos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este texto que hemos iniciado ya, vimos la forma como diferentes grupos teológicos interpretan estas palabras. Hoy vamos a mirar quién es el autor de esta gran revelación. El autor de esta revelación, lo dice el mismo pasaje, es el Señor Jesucristo. Dice aquí, la revelación de Jesucristo. Así que no hay que buscar más sesgos, no hay que buscar más caminitos. Es claro que es el Señor Jesucristo quien ha dado esta revelación y ahorita veremos con más detalle que se la dio a su siervo Juan. El Señor Jesucristo es la persona indicada. Él es Dios. Él conoce todo. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, hay unas palabras que dan mucho aliento. Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús, hablándole a los discípulos, ya que está en una época de despedida, esto fue durante la última semana antes de la crucifixión, el Señor les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. En esa preparación, en la que somos aquellos que hemos creído en Él, los beneficiados, tenemos entonces una esperanza firme, segura,
de que lo que Él está preparando o ya preparó es firme. Así que nos está dando aquí una luz de todo lo que está preparado para nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Él ha hecho esa preparación y ha decidido mostrarle parte de esa preparación al apóstol Juan. Mirando un poco más de cerca, hay cosas aquí que no vamos a tener revelado de una manera abierta. El estado glorioso de los salvos de la iglesia está oculto a nosotros. Pero Dios ha querido mostrarnos algunas cosas y lo ha hecho mediante visiones. Hay 4 visiones en el libro del Apocalipsis. Aquí estamos viendo la primera. Es la forma como el Señor Jesucristo nos está adelantando una descripción de cómo es la era venidera. Aquí en el libro del Apocalipsis, en esta maravillosa revelación, poderosas palabras para dar aliento al que está cansado, para dar ánimo a aquel que se ha debilitado. De pronto algunos sentirán temor al leer Apocalipsis, pero si tú has creído en Jesucristo, si el Señor es tu Señor, vas a recibir fuerzas, vas a recibir ánimo. ¿Por qué? Porque es que el libro del Apocalipsis es para los siervos del Señor y para todo aquel que quiera leerlo. Dice el Señor, bienaventurado el que lee. Así que cobra ánimo, fortalécete, no tengas temor, a menos que estés lejos del Señor y no tengas en cuenta su consejo para tu vivir diario. Allí sí, claro, es preocupante por todo lo que está aquí profetizado para aquellos que no son de Cristo. Pero para los que son de Cristo, Apocalipsis es una voz de aliento. Viene algo grande. Esto no es una tradición. Lo que describe Apocalipsis de parte de Jesús para su iglesia es algo indescriptible. Solo tenemos aquí un pequeño visaje de lo grande, de lo hermoso y poderoso que ha preparado el Señor Jesucristo para sus siervos, para su iglesia, para su desposada. Él entonces dice, entre otras cosas, precisamente allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el único que ha visto al Padre, el único que puede darnos el mensaje del Padre es Jesucristo. No hay nadie más. Sé que hay otra literatura, hay mucha literatura más bien, acerca del fin. Por ejemplo, tenemos las profecías de Nostradamus, tenemos la profecía del islamismo, tenemos algunos eventos poco comprensibles para la mayoría que hacen parte de lo que es el hinduismo y otras fuentes más que están hablando de una especie de final o reencarnación. Vea, amado amigo, hay muchas personas que han escrito acerca del futuro del mundo y de lo que viene después de la muerte. Estuve mirando hace días una película. Debo asumir, es una película que tiene un fondo hinduista. En la película mostraban que un hombre había muerto y este hombre llegó a un lugar de sufrimiento. Estando en ese lugar de sufrimiento, este hombre decía, pero ¿por qué yo estoy en este lugar de sufrimiento si yo quise siempre ser un buen hombre? Él estaba como en una especie de fango, no era fuego, era como un lodo que lo envolvía y él tirado en ese lodo no podía salir del lodo, hasta que pasó al lado de él alguien que le ayudó y le dijo, es que tú estás aquí por suicida, y él se defendió. Para resumir la narrativa, que es un poquito larga, esta persona lo llevó a un lugar de reposo donde le dieron medicinas
lo acostaron en un lugar, una especie de cama, y después él se convirtió en una especie de ángel. Y él, siendo esa especie de ángel, entonces podía venir a la tierra de los vivientes a ayudar a su familia. Amado amigo, contrastemos lo que dice la Biblia con esta narrativa y cualquier otra narrativa que exista. Podríamos incluso mencionar la del Islam, que habla de recompensas para los hombres, con vírgenes, en un paraíso sin fin, con acciones sexuales infinitas. Comparemos todo esto con lo que el Señor Jesucristo nos ha revelado en su palabra. ¿Cómo va a quedar todo? Sin extenderme mucho, para que podamos ver todos los puntos que tenemos aquí pendientes, hagamos algo. ¿Qué tan real, qué tan verdadera es la narración que está en el libro del Apocalipsis comparada con las otras narraciones en el Islam, en el hinduismo, en otros grupos? ¿Qué tan real es? Bueno, si miramos hacia atrás y comenzamos a ver cada una de estas literaturas, les falta un ingrediente que sí tiene la Biblia. Y agárrate de la silla porque esto es fuerte. La Biblia contiene profecías, muchas que ya se han cumplido, otras todavía no se han cumplido. Más son las que están por cumplirse que las que se han cumplido. Pero la evidencia es contundente. Cumplimiento de profecías. Eso no lo vas a ver ni en las profecías de Nostradamus, ni en las profecías de otros grupos religiosos en el mundo. No lo vas a ver. Tenemos otro ingrediente que la Biblia contiene. La Biblia tiene tipos. Tipos. ¿Qué son los tipos? Los tipos son profecías dibujadas o profecías figuradas. Ejemplo, en el Antiguo Pacto tenemos al Cordero. El Cordero se nos enseña en el Nuevo Pacto que el Cordero es un tipo. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso a Jesucristo también lo conocemos como el Cordero de Dios. Cuando se escribió la literatura bíblica en el libro de Génesis, Éxodo, donde se prefigura a Jesús como un cordero, eso se escribió en Medio Oriente aproximadamente en los años 1400, 1500 antes de Cristo. Mire lo asombroso que es esto. El Señor Jesucristo viene y nace aproximadamente hace unos 2000 años, vamos a decir que en el año 1 de Cristo, de la era cristiana. Quiere decir que entre el tipo es el Cordero, y el antitipo o el arquetipo del Cordero, que es Jesucristo, hay unos 1500 años. Eso no lo puede decir ninguna literatura considerada sagrada por los hombres. Es imposible, no lo tiene. Pero ¿por qué la Biblia sí tiene este poderoso ingrediente revelador, iluminador? Porque la Biblia es inspiración divina. Sí, hombres escribieron la Biblia, pero hombres inspirados por Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. De esta manera entendemos que la revelación de Jesucristo es la verdadera. Hay personas a las que les gusta estudiar, les gusta el futuro, pero no el futuro según Dios, sino otro futuro. Pero aquí Jesucristo, autor del libro del Apocalipsis, autor intelectual del libro del Apocalipsis, Él es el que está diciendo la verdad. Podríamos aquí mencionar muchas características de esta profecía que ya se están cumpliendo. Pero eso lo veremos en el transcurso del estudio de esta maravillosa literatura. Entonces, Jesucristo es el que ha preparado todo lo que ha decidido revelar. Él es una persona real. No hay tumba de los huesos de Jesús, de los restos de Jesús, porque Él resucitó al tercer día
según las Escrituras, y está sentado a la diestra del Padre. Él es el que puede mostrarnos esta revelación. No hay otra revelación aparte de esto. Lo que el Señor te va a dar a ti, si te lo ha dado tal vez, es una ampliación de lo que ya conoces de Apocalipsis. Alguien me dijo, tuve un sueño, y en el sueño el Señor Jesucristo me decía, le decía el nombre de la persona, fulano, yo voy para la tierra, pero no voy a tocar la tierra con mis pies. Yo solamente voy, estoy un tiempo y me devuelvo, y no voy a tocar la tierra con mis pies. Tuvimos que rechazar esa visión, porque eso no es lo que dice la Biblia, que es la palabra profética segura. Hablemos ahora de los destinatarios. Destinatarios a los que se dirige el libro del Apocalipsis, esta gran revelación. Si nosotros miramos, espero que usted tenga la oportunidad de mirar estos versículos allí, de pronto usted está trabajando, tiene alguna ocupación, pero dice aquí, para manifestar a sus siervos, Después dice, allí el mismo versículo 1, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Entonces, a sus siervo Juan. Esto es importante que lo sepamos. El Señor escogió a un hombre para que ese hombre transmitiera la verdad de los eventos finales de este mundo. Y por último, aquí vemos en el verso 3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, el Señor Jesús tiene en mente a una persona que debe recibir esta revelación. Después que esta persona, que es Juan, reciba esta revelación, mucha gente va a ser bienaventurada de poderla conocer. Antes no la conocíamos. Desde el momento en que empezamos a leer, a escuchar, a meditar, a imaginar, somos bienaventurados y hacemos parte de los destinatarios a los que el Señor Jesucristo le envía esta revelación. Entonces podemos decir, el recipiente por medio del cual todo el que lea y oiga esta revelación es Juan. Juan es la persona escogida por el Señor Jesucristo y no fue fácil. Él estaba exiliado en una isla, la isla de Patmos, Medio Oriente. En esta isla el apóstol Juan era sostenido, según la tradición, con pan y agua. Podríamos llamarle a esto un ayuno constante. Es que esta revelación que recibe aquí Juan es muy grande, es muy importante. Realmente quien decide estudiar el libro del Apocalipsis, quien decide conocer los eventos narrados aquí, se gana una bienaventuranza muy poderosa. Y es como lo dice el Señor. Esto es abrir una especie de puerta al futuro. No solo mío individual como persona, sino de toda la iglesia y del mundo entero. Vale la pena dedicar tiempo si queremos conocer el futuro de la humanidad en términos totales, generales. Así que esta revelación no se le podía dar a cualquiera. Tenía que ser una persona muy llena del Espíritu Santo. Tenía que ser un hombre experimentado en quebranto. Tenía que ser un hombre que hubiera padecido sufrimiento, dolor por causa de Jesús, que hubiera estado dispuesto a morir por causa de Jesús y que permaneciera fiel. Vale la pena que aclaremos, toda persona que persevera en los caminos del Señor es porque está dispuesto a ser graduado
en dolor, en quebranto, en dificultad, incomodidad. Y aunque el mundo va en contra de esta forma de pensar del Señor, aunque el mundo está en contra, hay gente que ha decidido permanecer fiel al Señor a pesar. No todo el mundo y no todo el tiempo. Dios también ha hecho cosas para que las disfrutemos. Pero si llega el momento en que hay que elegir entre sufrimiento, escasez, hambre, sed, pérdida de cosas valiosas, por causa del Señor, es mejor que elijas pasar necesidad por causa del Señor. Fíjese que es por causa de Cristo, no por otra cosa. Es por causa de Jesús. El mismo apóstol Juan, cuando él inicia la escritura del libro del Apocalipsis, él dice: yo estaba en el día del Señor por causa del testimonio. Juan no estaba padeciendo porque no pagaba su dinero a tiempo. Juan no estaba padeciendo porque era un mal esposo. Juan no estaba padeciendo porque era mal hijo. Juan no estaba padeciendo porque había ido contra los mandamientos del Señor. No. Juan estaba padeciendo por causa del testimonio de Jesús. Dice ahí mismo en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y no de vacaciones, sino por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hay una tradición que dice que el apóstol Juan, en el tiempo en que él estaba testificando, fue lanzado en un barril lleno de aceite caliente. Esto lo dice la tradición, no está en el texto bíblico, pero lo que conocemos de la historia eclesiástica, la historia de la iglesia después de los apóstoles del Señor, está dentro de la historia eclesiástica. Algunas de estas narraciones se han repetido por diferentes autores y otros las mantienen como una tradición o historia. Una de esas tradiciones extrabíblica, obviamente, dice que el apóstol Juan fue lanzado en un barril de aceite caliente, pero que de una manera sobrenatural y milagrosa, él salió vivo de ese barril de aceite caliente. Pudo ser. El asunto es que Domiciano, que es el emperador que lo exilia, no sabía qué hacer con Juan. ¿Qué hago con este hombre? Este hombre predica por donde va a su Dios. No me gusta. ¿Qué hago? ¿Qué hace Domiciano? Vamos a llevarlo a un lugar donde nadie lo pueda escuchar. Y de acuerdo a ese testimonio que la tradición de la iglesia nos facilita, podríamos incluso pensar: ya que no lo pudimos matar, vamos a llevarlo a un lugar donde nadie lo pueda escuchar. Pero todo esto, si fue así, todo esto fue un plan bien elaborado de nuestro amado Dios. ¿Cuál era el objetivo del Señor? Bueno, Juan, te voy a llevar a un lugar completamente apartado donde vas a estar en total ayuno o en ayuno parcial para darte un regalo para ti y para todo el que crea en mí. Si esto fue así, vea, dice la Biblia que Dios pone en el corazón de los hombres hacer su voluntad. Dios pone en el corazón de los hombres, incluyendo los hombres más poderosos, el hacer su voluntad. Así que Domiciano solamente fue una herramienta en las manos del Señor para que usted y yo hoy disfrutáramos, conociendo todo lo que está profetizado para este mundo, entregado al apóstol Juan. El apóstol Juan había sido procesado. El apóstol Juan no era esa persona tierna que de pronto algunos se imaginan, porque él es el apóstol del amor. Es el mismo apóstol del Evangelio
que lleva su nombre, Evangelio de Juan, las cartas, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, que son, por cierto, muy cortas. Sobre todo la segunda y la tercera carta son muy cortas. En esa trayectoria vemos a un Juan muy lleno de amor, un Juan muy tierno. Según la tradición de la historia de la iglesia, el saludo de Juan era: ¿se aman unos a otros? Ese era el saludo de Juan cuando llegaba a las iglesias. ¿Se aman unos a otros? Porque es que eso es lo básico. Exactamente es el fruto del Espíritu Santo. Entonces una persona que no ama, pues le falta mucho del Espíritu. Volviendo aquí a este punto central, el carácter de Juan fue molido, procesado, triturado, aplastado. Él era un Boanerges. Dice la Biblia que el Señor llamó a Juan y a su hermano hijos del trueno. Pero ¿cómo es un trueno? Explosivo. Es peligroso. Hace mucho ruido. Así es un trueno. Entonces, si Jesús les está diciendo a ellos, Boanerges, hijos del trueno, ¿puede usted imaginarse qué clase de hombres eran Juan y su hermano Jacobo cuando Jesús los llamó? Ese carácter explosivo que tenían. Fueron ellos los que le dijeron al Señor: Señor, manda que descienda fuego del cielo y consuma a la gente de Samaria. Fueron ellos. Y tenemos solamente allí como muestra un botón para que tratemos de dimensionar ese fuerte carácter que había en ellos. Los hijos de Zebedeo. Ellos también eran soberbios, altivos. Ellos le pidieron a Jesús: Jesús, cuando estés en tu reino, siéntanos a nosotros a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda, acompañados de su mamá, de su madre, la mamá de Jacobo y de Juan. Los discípulos, dice el texto bíblico, que se enojaron con ellos dos. De pronto no por la iniciativa, sino por adelantárseles a todos. Todos querían el mejor puesto en el reino. La idea que ellos tenían del reino era algo así como el reino de Herodes, el reino de César. Y bueno, ese hombre que de pronto, si lo hubiéramos conocido antes de Cristo, hubiéramos dicho: es imposible que Dios salve o llame a su servicio a un hombre tan soberbio, tan altivo, tan violento, tan pretencioso. Ese hombre es el mismo que ahora vemos allá en la isla de Patmos, pero transformado, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Vea lo que Dios puede hacer con un corazón duro. Vea lo que el amor de Dios puede hacer con una persona que se ha endurecido. No fue fácil, pero el proceso se mantuvo. Juan permaneció fiel al Señor. Tenemos solamente una narrativa muy corta en los evangelios de los 3 años y medio aproximadamente que duró el ministerio de Jesús. ¿Cuántos regaños habrá soportado Juan? ¿Cuántos malos momentos habrá pasado con los demás discípulos del Señor? Pero aquí ya lo tenemos procesado. Amado hermano, sobre todo para aquellos que tienen un llamado al Señor, un llamado de parte del Señor para servir en un ministerio. Si estás empezando el ministerio, agárrate de tu barca, porque van a venir tormentas, van a venir truenos, va a venir oscuridad, va a venir lluvia fuerte, y van a tratar de hundir la barca de tu ministerio comenzando. Si ya tú llevas varios años en el ministerio y no ha pasado eso, entonces, en mitad de tu vida ministerial, va a llegar. O tal vez ya pasó y ya llegó la calma. Y a pesar de todo lo que perdiste en medio de esa tormenta,
has perseverado. Es posible que venga otra tormenta, porque es que así es como el Señor perfecciona a sus hombres, a sus mujeres en el ministerio. Incluso aquellos que ya tienen muchísimos años de estar en el ministerio. Tienen muchos años. Amado pastor, amada pastora, vea que termine el ministerio en el Señor con los pies bien atados, los zapatos bien puestos, lleno del Espíritu Santo. No frustración, sino gozo. Gozo. Satisfacción de haberle servido al Señor 30, 40, 50, 60 años. El enemigo va a intentar de dañar el ministerio comenzando, para que no haya ministerio. Cuando el ministerio llegue a una especie de cumbre, puede ser en la mitad, el diablo va también a tirar. Y al final del ministerio, también el enemigo va a dar fuerte. ¿Por qué Dios permite eso? Porque es que es la mejor forma de que nuestro carácter sea tratado, como lo fue el de Juan. Por eso Juan recibió el Apocalipsis. Por eso hoy hablamos del gran apóstol Juan, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. La palabra que se usa aquí es doulos. Y doulos es una expresión griega que significa esclavo. Esclavo. Si no hay disposición a ser esclavos de Jesucristo, no vamos a recibir esas grandes revelaciones. No vamos a recibir esa asesoría de su Espíritu Santo. No vamos a ver las mieles que el Señor nos da por medio del ministerio. Miremos ahora la fecha. La fecha de la escritura del libro del Apocalipsis está entre el año 90 y el año 100. De pronto usted mire y encuentre el año 95. Pero para no ser dogmáticos en cuanto a la fecha, vamos a tratar de ubicarlo entre el año 90 y el año 100. La historia eclesiástica dice que el apóstol Juan murió a los 111 años. Así que no podemos decir exactamente a qué edad recibió la revelación del Apocalipsis de parte del Señor Jesucristo. Pero lo que sí sabemos es que no murió como los demás discípulos del Señor, los demás apóstoles, por crucifixión, decapitación, traspasados, perseguidos, etc., sino que murió ya de vejez. Pero después que fue molido, triturado, lavado y aplastado. Así que pensamos en un anciano de mucho tiempo, ya de muchos años, que muere en paz el último día de su vida. Pero la escritura del libro está aproximadamente entre los años 90 y los años 100 después de Cristo. No crea ¿cómo le vamos a decir? Ese comentario que ha estado dando vuelta de que el apóstol Juan sigue vivo porque el Señor Jesucristo le dijo que él no moriría. No crea eso. Lo que el Señor Jesucristo dijo fue que él no moriría como los otros apóstoles. ¿Por qué Jesús quiso hacerlo así? Él quiso hacerlo así. Así que siempre presentes. Cada uno de estos acontecimientos narrados por el Señor Jesucristo al apóstol Juan sucederán así como están aquí. Por último, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Hay un propósito y un propósito muy grande. El propósito, revelar todo lo que va a acontecer, mostrarle no solamente a la iglesia, al mundo. Mire, hay gente que no es cristiana y habla del Apocalipsis porque lo han estudiado. Aunque el Señor Jesucristo lo revela a Juan para que Juan se lo dé a sus siervos, todo aquel que lea el libro del Apocalipsis es tocado. Su vida es transformada.
porque ya se da cuenta que lo que algunos dicen de que después de la muerte todo se acaba, se dan cuenta, no se acaba, es cuando comienza todo. El profeta Amós, capítulo 3, versos 7 al 8, dice que el Señor no hará nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Entonces el Señor ha decidido mostrar a sus siervos todo lo que va a acontecer, todas las cosas que van a suceder. Es deber de nosotros, si hemos creído en Jesús, es deber de nosotros estar apercibidos, estar atentos, despiertos espiritualmente, porque lo que viene para este mundo, descrito en esta revelación, va a suceder tal cual. Esta palabrita aquí, con la que vamos a terminar, la palabra testigo o testimonio. La palabra griega es martureo o martus. Básicamente significa ser un testigo judicial, dar testimonio de algo que sucedió. Juan estaba siendo un testigo de todos los acontecimientos que el Señor tiene preparados para la iglesia y para el mundo entero. Él es un testigo. Ser testigo no es solamente ver. Ser testigo también implica aceptar los resultados de mi testimonio. Hay personas que son citadas para que hablen acerca de lo que vieron respecto de un crimen, algo que sucedió. Y hay personas que se niegan. Tienen que ir con un abogado a atestiguar, tienen que asegurarse de que no hay problemas, no están en peligro, porque ese testimonio que va a dar la persona posiblemente sea lo que va a encerrar por muchos años a otra persona o a varias personas. Entonces, ser testigo implica no solamente hablar de lo que vi, de lo que escuché, también implica aceptar el resultado de mi testimonio. Ejemplo, cuando el Señor dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Allí también se está usando la palabra mártir, martureo, mártir. Y me seréis mártires. Me seréis mártires. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos morirían por causa del testimonio de Jesús en Jerusalén. Pero el testimonio se iba a dar. Muchos de ellos morirían en Judea. Pero el testimonio se iba a dar. Y dice el Señor, y hasta lo último de la tierra, hasta donde llegue el mensaje del Evangelio, con testigos. Hoy dar testimonio en muchos lugares cuesta la vida. Para aquellos que no nos cuesta la vida, hasta es un lujo predicar el Evangelio. Pero esto sí implica. De pronto en nuestro occidente no hay una persecución abierta de muerte contra la iglesia. Pero ¿qué pasa si hay despidos? Por estar testificando de Cristo, vamos a sacarlo de la empresa. Ese es un resultado por ser testigo de Jesucristo. Y debes de aceptarlo. O de pronto, tu familia. Dice el Señor Jesucristo, yo no vine a traer paz sino espada. Habrán 2 miembros de la familia contra 3 miembros y viceversa. Es posible que por el hecho de ser testigo de Jesucristo, toque padecer bullying en la propia familia. El estudiante al que el profesor le dijo, ¿tú eres cristiano? Ok, me voy a esforzar para que no pases la materia. Vas a trabajar más que todos. Vas a tener que presentar trabajos que otros no, para que puedas pasar mi materia. ¿Y el muchacho qué podía hacer?
El maestro tenía la autonomía, el control de la clase. Él tuvo que aceptar el reto. Y bueno, gracias al Señor, este muchacho se dedicó y pudo pasar la materia. Esto es aceptar el resultado de ser testigos del Señor Jesucristo. No podemos ser testigos sin aceptar los resultados y las consecuencias. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito del libro del Apocalipsis? El propósito es declarar a todo el mundo, a la iglesia, lo que va a acontecer. El Señor necesita testigos que estén dispuestos a recibir el testimonio y darlo a otras personas. Si el libro del Apocalipsis, esta gran revelación de Jesucristo, se conoce, es muy posible que haya gente que sea tocada por el Espíritu Santo y se dejen convencer para ser salvos. Mire lo que dice aquí, bienaventurado, Macarios es la expresión griega, Macarios, supremamente bendecido, Macarios, afortunado en gran manera, Macarios, bien librado. Todas estas definiciones de la palabra bienaventurado son aplicables a una persona que tiene la oportunidad de leer o escuchar el libro del Apocalipsis para que su alma sea salva, para que se convierta en un testigo de Jesucristo. Mucha gente le va a decir lo que decíamos la vez pasada. No, Apocalipsis exagera, pero en realidad el Señor quiere que sea conocido. Esta revelación está llena de retórica, pero hay un mensaje espiritual real para toda la humanidad. Esta revelación tiene muchas figuras que son difíciles de entender. Muchas de las personas que nos hemos dedicado al estudio de este libro, si tuviéramos que hacer preguntas al Señor acerca de lo que no entendemos, es más lo que todavía no entendemos que lo que hemos logrado entender. Y hay ocasiones en que parece que ya tenemos todo entendido y viene el Señor y de alguna forma, con otro pasaje bíblico, con la enseñanza de otro maestro sano, entendemos. Viene como esa luz que nos quita ese estado como de penumbra acerca de un texto bíblico. Uno de los pasajes más difíciles de entender de pronto puede ser Apocalipsis 13, tal vez, Apocalipsis 17, o, como decía mi esposo hace algunos días, el capítulo 10, porque hay un ángel allí muy grande que tiene su pie en el mar y el otro pie en la tierra. Entonces pensamos, es un gigante. La cuestión es, ¿quién es? Unos dicen que es un ángel, el ángel que se menciona aquí en Apocalipsis 1:1, o que es el mismo Señor Jesucristo. Pero vamos a tratar de seguir estudiando y seguir viendo si el Señor nos da más luz con respecto a pasajes como ese. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por este tiempo. Dígale al Señor: Padre, te doy gracias por permitirme conocer lo que tu palabra dice en esta revelación. Gracias por darme esta bienaventuranza. Ayúdame a memorizar. Ayúdame a que tu Espíritu Santo escriba en mi corazón. Mi corazón está dispuesto para ti, Señor, para que escribas todo lo que se ha enseñado aquí con respecto a Apocalipsis 1:1 al 3. Hay cosas que, aunque todavía no las entendamos, en su momento, en su tiempo, tú nos iluminarás. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.